Les doy la bienvenida nuevamente a Filosofía del Pórtico, en esta ocasión con una invitada especial, Anabel Caeiro. Ella es danzaterapeuta, docente del estudio de María Fuchs, coreógrafa y directora de la compañía En Cuerpo. ¿Cómo andás, Ana? Bien, gracias por la invitación. Si bien en este canal generalmente hablamos de filosofía, yo creo que hay puntos de contacto entre la danza y la filosofía y realmente considero que no se puede pensar si no es en movimiento, así que por eso es un honor para mí que estés acá y poder hacerte algunas preguntas en torno a la danza y al movimiento, que es a lo que te dedicas. Primero, porque hay quienes no saben qué es la danzaterapia. ¿Qué es esto, especialmente en el método de María Fuchs, que es donde vos te desarrollás? Muy buena pregunta la que me haces, porque en general muchas personas que están dentro del ámbito de la danzaterapia creen, ¿no?, que en este caso, ¿no?, porque en sí la danzaterapia es una técnica que se desarrolló en Estados Unidos, en donde sí hay análisis e interpretación, ¿no?, desde el movimiento que hacen las personas. En el caso del método María Fuchs, la palabra danzaterapia surge alrededor de 1974-1975 a través de una investigación que hizo María Fuchs con Lia Lerner y el doctor Barenblit, Gregorio Barenblit, en donde ella había hallado a través del transcurso de su trabajo que lo que daba en el movimiento y en la danza generaba cambios en las personas. Estos dos profesionales estuvieron durante más de un año observando las clases de María y llegaron a la conclusión de lo que María realizaba era danzaterapia. Sin embargo, ella no hace ningún análisis sobre los cuerpos ni sobre los movimientos, no hay ningún tipo de interpretación clínica, ¿no?, quiero decir, de las personas. Entonces, si bien se lo denomina de esa forma, está más orientado a pensar que la danza genera cambios en el ser humano y entonces los cambios son terapéuticos en todos los ámbitos de la vida. Por un lado eso, por otro lado el arte en general es sublimatorio, entonces si queremos hablar del arte como un aspecto terapéutico, cualquier área artística puede serlo. Pero no tiene como objetivo el método generar terapia, sino que el objetivo del método está vinculado con la comunicación, con la posibilidad de encuentro con el otro, con el cambio que es tener una mayor capacidad dentro de la humanidad de la persona. No está vinculado únicamente al origen, a poder ver un origen traumático, sino que no tenemos ese enfoque ni ese objetivo. Tal vez otras áreas de la danzaterapia que tienen distintas ramas, sí, en cambio nosotros no. O sea, esa es la gran diferencia. Te voy a hacer una pregunta que yo sé que es amplia, pero lo más acotadamente que puedas contarnos, ¿quién es María Fuchs? Sobre todo a lo mejor desde tu vínculo, porque vos tenés un vínculo muy cercano con ella, y a su vez si su obra tiene que ver con su vida personal, es decir, si su obra artística está atravesada por algo del orden de lo personal. Bueno, María Fuchs es una de las pioneras de la danza moderna en la Argentina. El 2 de enero va a cumplir 101 años ya. Y sí, yo siempre digo que para poder comprender su método hay que estudiarla a ella. Su vida entera es el método. Ella comenzó, su primera maestra fue a los 13 años, fue Caterina de Galanta, que fue una maestra rusa que vino con la Pávlova a instalarse en la Argentina, y ella empezó a estudiar con ella, y después a los 15 años llega a su vida el libro de Isadora Duncan, y a partir de ahí ella comienza a encontrar que eso que ella sentía que tenía que ver con el poder crear
se estaba dando en otra parte del mundo. María en 1942 hace su primera ópera prima que se llamó La última hoja, que es una danza en silencio, es un espectáculo donde va atravesando diferentes momentos donde hay musicalidad, pero hay muchos tiempos de silencio, y creo que eso fue lo revelador en ella, que primero que en esa época la danza moderna no había llegado, no se había instalado en la Argentina, o sea que era algo totalmente nuevo, no había un público que consumiera esto, o sea que fue algo totalmente revolucionario. Y siempre comento esto, o sea, nosotros llegamos a la danza contemporánea que conocemos gracias a estas pioneras que realmente lucharon, porque como María hubo otras también, para crear un público y para que una danza que no estaba legitimada comience a ser legítima. Y eso fue de una gran revolución dentro del ambiente de la danza. María en esa época también estaba en contacto con una vanguardia surrealista que era el Grupo Orión, entonces también estos pintores, escritores, la influenciaron muchísimo, y siguió su camino también influenciada por las artes plásticas. Entonces descubrió que el silencio podía ser danzado, pero que también la imagen podía ser danzada. Una de las cosas que más tuvo repercusión dentro de su persona fue que los periodistas de esa época le preguntaban a María: ¿usted quiere disociar totalmente la danza de la música? Y María decía esto, que la danza no únicamente dependía del estímulo musical, que ella no lo disociaba, sino que encontraba que la danza podía pertenecer al ser humano independientemente del estímulo musical, y que esa asociación entre el cuerpo y la música era otra elaboración que había que hacer, que no era que la danza nacía a través del estímulo musical, sino que había un estado de comunicación. La imagen también tuvo ese camino, y después también lo tuvo la palabra. Entonces fue creciendo ella en su búsqueda, y alrededor del 60 y pico, más o menos, tiene su primera alumna sorda. Y eso que había nacido en 1942, que era danzar el silencio, se vuelve a resignificar con una persona hipacúsica. Como el silencio puede ser danzado nuevamente. Y a partir de esto empezar a encontrar formas de dar su danza. Se va abriendo este campo de la diversidad cada vez más, y logra crear un método en donde el movimiento puede estar no solamente vinculado al área de la danza, sino a cualquier ser humano. Y eso es lo que hizo que su obra estuviese tan vigente también. Claro, y sea tan única, pienso, porque la danza históricamente, un poco, si bien existen las danzas rituales, pero la danza académica estuvo vinculada a una élite y a una cierta situación física, un virtuosismo que de repente en el método de María no es necesario, porque cualquiera puede danzar a partir de esto que comentás, así que me parece muy esto de interesante. Poder darle acceso a cualquier persona a la danza. María considera que la danza es patrimonio de la humanidad, entonces creo que eso fue lo que la diferenció también, ¿no? O sea, y estamos hablando de una época en donde esto no existía. Ahora encontramos un montón de otras de disciplinas de la danza que integran a personas con diversidad etaria, funcional, ¿no? Con diversidad cultural. Esto está dentro de nuestra vida social, lo sabemos, un poco más, un poco menos, pero está. Igual más o menos, porque ¿viste? La mayoría de los estudios ya no tienen accesibilidad, por ejemplo, a veces tienen escaleras y no hay ascensor. Eso es en la mayor parte de Buenos Aires, claro, como vengamos, ¿no? Como que no hay algo desde el pensamiento, pero quiero decir,
el método tiene esto de poder poner en evidencia aquello que tal vez está invisibilizado. Y eso es algo único también del lenguaje, que es buscar hacer visible lo invisible, en todos los parámetros, no solamente, quiero decir, con personas con discapacidad, sino que en todos los parámetros. O sea, también a María la ha conmovido y la ha movilizado los contextos sociales que ha transitado. Entonces, siempre digo, para estudiarla María, no solamente la tenemos que estudiar a ella como ser humano, como individuo, sino que hay que estudiar a ella dentro del contexto, los contextos sociales donde se movió, que eso hizo también que sus convicciones llegaran al hoy y que son troncales dentro de su método, básicamente. Esas convicciones con las que ella se fue moviendo en el mundo, porque María no solamente es de la Argentina, sino que viajó por todas partes del mundo llevando el lenguaje. Bueno, lo llevó con una convicción muy clara y eso es lo que, por donde nos vamos moviendo ahora con las personas que se están formando, ¿no? Que damos este lenguaje y tenemos que tener cierta coherencia con nuestra vida. Quiero volver sobre algo que mencionaste al pasar, pero que también creo que es importante. Nombraste al Grupo Orión, que es este colectivo de artistas. Predominantemente son varones, todos los que conforman el Grupo Orión. Entonces, sí, no se nombran muchas mujeres. Me gustaría saber cuál fue el vínculo de María con el Grupo Orión y si su identidad de género influyó de alguna manera o no. Es decir, ¿qué significa ser mujer en la escena del arte más allá de la danza? No estaba ella sola, también estaba Paulina Osona, que su esposo también era del Grupo Orión, o sea que te quiero decir, igual estamos hablando también de este contexto social donde las mujeres, y estas mujeres fuertes además, no tenían el mismo peso que los varones. Igual el Grupo Orión es un grupo que dura entre los 39 y el 41, un poquito más. Su primer marido, Juan Aschero, con el que tuvo su primer hijo, que se llama Sergio Aschero, era parte de este grupo. Y yo creo que María, como cualquier mujer de esa época, sabía cómo moverse dentro de estos grupos, o sea, con mucha inteligencia, ¿no? Hay algo muy hermoso que tiene parte de esta historia, es que ella, María viene de una familia muy pobre, es la mayor de 6 hermanos, y que ella no tenía acceso a un grabador o en ese momento a una radio. Entonces que cuando conoce al Grupo Orión, con los que se empieza a frecuentar, ellos tenían un taller en donde había una vitrola y ella le prestaban el espacio para que ella pudiera bailar y ella ahí descubre la sonoridad, ¿no?, de esa vitrola que le permite conectarse también con su búsqueda propia y no en el estudio de danza, ¿no?, sino un espacio también donde ensayar. Y María dice, bueno, ahí algunos pintaban mientras yo bailaba, algunos otros tal vez se enamoraban, y creo que la transición también en el arte pictórico le permitió a María comprender que detrás de todas esas imágenes abstractas hay un camino por hacer. María trabajó muchísimo con el arte abstracto, muchísimo. Fue también pionera en proyectar pinturas sobre el cuerpo cuando la tecnología no era la que es hoy, ¿no? Y danzar dentro de las imágenes. Ella descubrió que esa potencia podía permitirle transmitir qué era el ritmo y cómo era la melodía y cómo era la música a una persona no oyente a través de esas imágenes. Creo que todo lo que ella fue vivenciando en su vida fue siempre en diferentes etapas, resignificándose. Es muy rica su historia para investigarla.
¿Cómo funciona su estudio hoy? Bueno, su estudio queda en la avenida Callao 289, segundo piso, Callao y Sarmiento. Su nieta Irene Aschero dirige el estudio, lo sostiene. La escuela se sigue reconstruyendo porque hasta los 93 años María estuvo al frente y un montón. Bailó hasta esa época y danzó su último espectáculo. María tenía 90 años. Hay una formación que dura 3 años y que está abierta al público para que se acerquen y puedan comer de este lenguaje que es maravilloso, pero que sobre todo cambia la vida de las personas. No es únicamente ir al encuentro de la danza, sino que es un método que nos permite descubrir que se puede aplicar en la vida cotidiana. Yo un poco lo conozco ya, el estudio, y veo algo que me parece significativo, sobre todo en contraste con otros espacios de danza, que precisamente tiene que ver con esa diversidad que vos venías mencionando. ¿Qué identidades, vos que hace muchos años trabajás ahí, notás que aparecen, participan del estudio? Y si notás la preeminencia de algún género en particular o no. Sí, bueno, yo comencé a los 6 años en el estudio y siempre fuimos mujeres, o sea, la mayor parte de mujeres. Sin embargo, cuando yo comencé a trabajar, a dar clase, mis grupos han tenido más carga masculina. Así que eso es muy relativo. Quiero decir, yo he tenido grupos de niños donde había más varones que nenas, por ejemplo. Y eso es muy relativo porque tiene que ver con la, de alguna manera, con el acercamiento al movimiento que quieran dar las familias. No sé si está tan vinculado. Sí, obviamente hay una idea, pero que ya se está movilizando bastante, en donde creen que la danza es particularmente para las mujeres, o que puede modificar o generar algún pensamiento o alguna idea diferente en un varón. Y yo creo que esos son prejuicios que se están allá hace tiempo trabajando, quiero decir. Más o menos, igual. Pero tienen sus límites, sí. Tienen sus límites. Lo que tiene de interesante el método es que al ser un movimiento que es desde el lugar de la improvisación y de la creatividad de cada ser humano, entonces los padres no tienen tanto miedo, ¿no? Porque se trabaja con diversidad musical, se trabaja con justamente la identidad del propio movimiento, ¿no? La búsqueda del propio lenguaje. Entonces eso hace que las familias vayan perdiéndole el miedo al movimiento. María plantea en su primer libro, Danza Experiencia de Vida, que cuando al niño se lo aleja, al niño varón, se lo aleja de su sensibilidad, se lo corre de ese lugar, hacemos que no pueda entrar en su mundo interno, que la danza nos da acceso al mundo interno. Entonces, despojar a un niño de esa posibilidad es que ese niño después no pueda crecer con otros aspectos de su vida, o sea, obtener aspectos de su vida más positivos. Eso es lo que plantea. María escribe ese libro en 1976. Entonces, ese capítulo particularmente habla de la importancia de que los varones estén en contacto con la danza, que estén en contacto con el movimiento. ¿Por qué? Porque son mejores personas en la medida que van creciendo. Entonces, creo que hoy, ¿no?, después de tantos años, escuchamos a la ESI, ¿no? También de alguna forma defendiendo el derecho de las infancias. Y el movimiento es un derecho en cualquier niño y en cualquier niña. O sea, tenemos que intentar que
los niños y las niñas tengan acceso a la danza, al movimiento que es genuino, ¿no? En cualquier persona. No estamos hablando, vuelvo a decir, de la danza únicamente vinculada a las danzas académicas. Estamos hablando del encuentro con el propio cuerpo, ¿no? y con la creatividad, básicamente. ¿Cómo se diagraman las relaciones dentro del estudio María Fuchs? Si querés describirme un encuentro para que quienes no conocen se hagan una idea, se imaginen qué tipos de vínculos aparecen ahí. Es muy difícil la pregunta que me estás haciendo porque los vínculos son muy amplios. Pero, por ejemplo, si hay roles específicos. A ver, hay algo que, o sea, dentro de lo que estamos, dentro de la danza tal vez, y lo más aproximado, o sea, que se puede decir es que está el rol de alumno y profesor, ¿no? Pero sin embargo María dice, yo no soy maestra. Entonces dice, yo no soy terapeuta, yo no soy maestra, dice, no soy ni pedagoga, ni soy psicóloga. Todo lo que le adjudican. Todo lo que le adjudican. Yo soy un puente, dice. Y en este puente, quiero decir que puede ser el que está enseñando de alguna manera, y decimos enseñar porque justamente tiene que ver con lo más cercano al aprendizaje, entonces porque todos estamos en un estado de aprendizaje dentro del método y es constante. En este puente se produce este ida y vuelta, en donde el docente está dando su experiencia, pero a su vez está recibiendo la experiencia del alumno. Entonces esto es un constante movimiento de ida y vuelta, de reciprocidad, que empieza a generar de alguna forma un vínculo muy profundo que no tiene palabras, porque el movimiento o sea, llega a lugares donde la palabra no, entonces eso hace que los encuentros siempre sean diferentes. Hay personas que tienen más conocimiento, sí, puede ser, porque tienen más experiencia, o sea, porque tienen más tiempo de camino dentro en el método. Sin embargo, yo digo que no es tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad en el que viviste ese tiempo. Porque conozco muchísimas personas que han transitado el lenguaje durante un largo tiempo, un largo camino, y la comprensión no está totalmente profundizada. Y esto no tiene que ver porque el otro no pueda o porque el otro no vaya a lograrlo, sino porque cada cuerpo tiene un tiempo distinto para poder comprender. Y eso se acepta dentro del método. Entonces hay personas que tienen una transición más corta y han profundizado y se han metido mucho más y han investigado y han estado ahí en contacto constante, ¿no? Porque esto es una forma de vida también, donde no es que vamos a la clase, hacemos la clase y después salimos afuera y ya está, sino que lo que sucede dentro de la clase cambia nuestras conductas en el exterior, cambia nuestra forma de ver el mundo y eso se va naturalizando dentro del cuerpo. Entonces, mucha gente viene y dice, qué placer que siento cuando vengo acá, qué bien que me siento cuando estoy en contacto con mi cuerpo y con el cuerpo de otros. Y después va a su vida cotidiana y se olvidó de todo eso. Y vuelve a la clase. Y un día se encuentra que en una situación en donde esto no es como antes. Hay algo de la clase que se traspasa a la vida cotidiana. Y eso es maravilloso, pero eso es un proceso propio, personal. Entonces, los tiempos de cómo aprendemos este método son propios. La forma en donde vamos a también aplicarlo el día de mañana cuando nos formamos también es propia, es personal. Por eso es interesante, porque hay un camino, pero al mismo tiempo permite que las personas puedan poner su propia impronta dentro de ese camino y puedan ejercerlo a través de su propia impronta. Y es muy claro. Entonces a veces está, ¿no?, el límite de poder saber cuándo estoy
pero, o sea, trabajando con el método como corresponde y no perdiéndome, ¿no? Porque a veces por mi impronta tal vez me lleva a lugares donde me puedo perder, y hay como una constante comunicación entre mi objetivo personal y el objetivo del método. Y eso es muy enriquecedor para el que también está dando. Yo tengo alumnas a veces que ya están dando clase y que vienen y hacen supervisiones y tienen que volver a al primer punto de inicio para poder ver en qué se estaban perdiendo, por dónde estaban yendo. Porque bueno, tiene que ver con algo que es muy subjetivo. Entonces es interesante poder trabajar con la objetividad que tiene el método y al mismo tiempo con la subjetividad que tiene uno. Y en contraste con otras danzas, que no quiero decir estilos de danza, porque para María la danza en todo caso es un estilo de vida, una forma de vida, y no un estilo como algo genérico, clausurado, cristalizado. Pero en contraste con otras danzas en donde hay roles muy precisos, incluso roles generizados. Pienso, por ejemplo, en el tango, que si bien ahora está cambiando bastante, se está reformulando, actualizando, hay claramente un rol masculino y un rol femenino. ¿Qué pasa dentro del método de María? ¿Existe esto? ¿Se desdibuja completamente? Lo masculino y lo femenino están en cualquier ser humano. O sea, María plantea lo masculino y lo femenino como entidades que están adentro del cuerpo. No porque esté vinculado al género. O sea, son entidades que están adentro del cuerpo de cualquier persona. Sí. Entonces, a veces se hacen trabajos en donde se desarrollan más actividades, en donde están trabajadas más dinámicas masculinas y otras a veces dinámicas más femeninas, pero no particularmente no tenemos como un rollo con eso. O sea, es algo natural dentro del cuerpo. O sea, vamos a lo que tiene que ver con lo orgánico de cada uno. Entonces no hacemos tanta diferencia, o sea, no trabajamos lo binario. O sea, pero no trabajamos lo binario con nada, sí. Quiero decir. O sea, lo que nosotros desarrollamos es el contraste. O sea, el contraste que me permite encontrar una nueva forma. O sea, si vos me estás dando un contraste, es porque sos diferente a mí. Y tu diferencia a mí me alimenta. Y mi diferencia te alimenta a vos. Entonces, somos iguales desde el punto de vista de que todos somos de la misma especie, ¿no? Pero todos somos diferentes y tenemos algo para dar. Entonces, no nos preguntamos si eso que estamos dando viene del género o no, o sea, simplemente lo recibimos. ¿Y esta búsqueda implica una dimensión social y política? Igual entiendo que por lo que venís mencionando, claramente sí, pero ¿en qué sentido concretamente? O por ejemplo en la vida de María, ¿qué efectos o qué intuiciones, repercusiones sociales y políticas tuvo su danza? Muchas, básicamente, porque María habla de la libertad antes que nada y fue una mujer que en plena dictadura se quedó en la Argentina, ¿no? Y amenazada, quiero decir. Pero ella continuó. O sea, el tema es que, vuelvo a decir, los discursos que nacen del cuerpo no son discursos políticos, porque todo lo que estamos haciendo está vinculado con eso, pero son discursos que están ligados a la vida. Entonces, a veces, nuestras formas de dar, nuestro movimiento, puede estar conectada con ese pulso vital y no se va a un discurso que esté vinculado a una práctica partidaria, quiero decir. En todo caso somos partidarios de la vida, ¿no? Partidarios de aceptar las diferencias, partidarios de que el movimiento es para todos y para todas. Entonces, de esa forma, bueno, sí, estamos haciendo política de alguna manera y estamos diciendo que no estamos a favor de otra parte, pero no vamos,
quiero diciendo con el estandarte de un partido diciendo esto no, esto es lo correcto y esto es o sea, lo correcto o lo incorrecto, sino que para el método lo correcto es estar del lado de la vida y del lado de la posibilidad, es descubrir que los no puedo se pueden transformar en sí puedo. Entonces todas esas búsquedas que se producen generan transformación social. A algunas personas eso las incomoda. Bueno, otras personas van por este camino. Creo que tiene que ver con poder aceptar las diferencias, no solamente en el otro, en uno mismo. Las diferencias que van pasando con el cambio de la vida. No soy igual a los 15 que a los 30, que a los 40, que a los 50, que a los 70. Entonces, esa manera de pensar, yo empecé en la primera infancia con esto. O sea, esta forma de ver el mundo, para mí es algo natural, porque empecé desde muy pequeña. Y a veces llegan personas de 40, 50 y se están todavía desestructurando y están encontrando sus rigideces internas, no solamente sus rigideces en el cuerpo, y los mensajes van llegando de a poco. Siempre se está dando un mensaje en el método. A partir de tu búsqueda personal en el método encontraste tu propia impronta y hay algo que aparece en los encuentros que entiendo que es tuyo y es el concepto de composición escenográfica. Sí. Que no quiero pensar en contrapunto con la composición coreográfica, pero a veces didácticamente es posible pensarlo así. ¿Qué es y cómo surgió? Bueno, es interesante porque, nosotros hacemos una estructura coreográfica dentro del método, pero nosotros no trabajamos dentro del método con secuencias coreográficas. No hay una secuencia, no contamos, o sea, todos a través de la improvisación. La improvisación no deja una estructura fija, nunca, sino que todo el tiempo se está cambiando. Yo comencé a llamarlo escenográfico porque empecé a encontrar, y en varias charlas con María, empecé a encontrar esto que María dice dentro de su método, que el espacio está vivo y el espacio nos está hablando, en donde el espacio nos está interpelando todo el tiempo. No solamente el espacio físico, arquitectónico, ¿no?, sino el espacio social, contextual, ¿no? Entonces esto que vamos recibiendo constantemente no es algo que no nos importa, sino que para nosotros son estímulos de movimiento. Entonces empecé a llamarlo escenográfico desde el punto de vista en el que el afuera nos da un diseño, nos interpela y después nosotros lo intervenimos. Y que hay un diálogo constantemente. Entonces la creación no está vinculada con una secuencia coreográfica en donde vamos estructurando pasos, sino que hay un mensaje al que se arriba, al que se llega, y que a cualquier escenario, que no solamente estoy hablando del escenario de las tablas, del escenario del teatro, sino hablo del escenario como territorio, a cualquier escenario, a cualquier territorio a donde lleguemos, lo vamos a poder dar en relación a ese territorio, no como mensaje propio, individual, ¿no? Sino que se adapta al medio. Por eso comencé a trabajar en ese concepto. Igual esto no está finalizado, conceptualmente todavía sigue en investigación. Comenzó como con un diálogo con María alrededor del 2014 y en el 2016 se terminó lo terminé de construir, comenzando a dar encuentros intensivos de composición dentro del estudio. María me dice, yo decía, bueno, quiero seguir trabajando, investigando con esto, que también surgió de varios lugares, porque
Yo en el 2010 comienzo a darme cuenta de que soy una de las pocas personas que había transitado escenario con María. Hay mucha gente igual que transitó el escenario con María, pero que decidió, ¿no?, continuar con el método, también artísticamente. Entonces veía yo, María no va a hacer más espectáculos, o sea, y yo, ¿con quién voy a bailar? O sea, me voy a ir a audicionar de un lenguaje que nadie, que no se suele dar en las audiciones, o sea, y además tampoco pasa por ahí, quiero decir. Entonces empecé a darme cuenta que me faltaban otros, básicamente, para crear. Que empecé a tener la necesidad de estar con otros para poder crear. Y eso fue como un antes y un después. Ahora, esos otros no habían transitado este aspecto dentro del método, porque yo, como comencé desde muy pequeña, pude transitarlo. Inclusive fui asistente de los espectáculos de María, entonces también comprendí, acompañándola a ella en sus espectáculos unipersonales, de qué se trataba también ese espacio tan misterioso que es el escenario. Después, acompañándola a ella a ciertas experiencias, también veía que sus espectáculos los llevaba a otros territorios, como al Borda, como a un parque, como a un lugar totalmente diferente, y decís, el mismo espectáculo que hizo en el escenario lo está haciendo acá, y modificó. ¿Qué modificó? El mensaje sigue siendo el mismo. O sea, ¿las danzas siguen siendo las mismas? No, su danza también se transformó, se alimentó, y para mí fue un aprendizaje inmenso. Y digo, esto, qué suerte, tuve el privilegio de vivirlo, pero ¿va a quedar acá únicamente? Entonces, en esta conversación yo empiezo a hablar con María, empiezo a buscar un grupo para poder armar un espectáculo que se llamó La Leyenda del Algodón, un espectáculo que tuvo multimedia. Hay registros audiovisuales de Sí, eso, pueden buscar, incluso en YouTube, ya que están acá. Sí, se pueden acercar, y hay varios registros de varias cosas, pero particularmente ese fue mi primer espectáculo, en donde María usaba imágenes fijas para crear. Yo empecé a usar imágenes en video, porque tengo un compañero que dijo, vamos también con esto, porque no estoy sola, la compañía en cuerpo soy yo, y también es mi compañero que me acompaña en esto hace ya muchos años. Empezamos a crear, buscando cómo dialogar con esto. Encontramos otros objetos escénicos que también sentíamos que podían ir, que no eran los objetos escénicos que había encontrado María. Entonces empecé a darme cuenta que toda esta forma en la que María me había enseñado a comunicarme podía continuar. Y así nace la compañía en cuerpo. Realizo mi primer espectáculo, María lo viene a ver, fue una experiencia maravillosa que ella lo haya presenciado. Para mí fue muy importante, porque su devolución, además de darme unas hermosas correcciones que me cambiaron la vida, que fueron maravillosas, me dijo que ella se había encontrado en la obra, y para mí eso fue algo importantísimo, porque sentía que el camino que estaba realizando iba con buena dirección. Y claro, me empezó a pasar que no tenía cómo convocar personas que conocieran el lenguaje, pero que lo conocieran transitándolo desde este lugar. Y así es como le planteo también que yo no creía en que esto se llamaba coreográfico, que lo planteaba desde ahí, y en ese diálogo comienza a surgir, y así surgen los encuentros de composición escenográfica, que sigo investigando, sigo también comprendiendo algunos conceptos de la escenografía que también pueden vincularse con el método, y eso todavía está ahí en una búsqueda que además no es solitaria, es colectiva. Descubro y tengo certeza además de eso. María hizo su camino con otros, pero su danza siempre fue más individual. Fue trabajando lo colectivo,
fue abriendo grupos, fue generando grupos cada vez que lo pudo hacer, pero siempre más desde la individualidad. Y los tiempos cambiaron, ya no es así. Necesitamos que la creación sea con el otro, para que tenga la potencia. Como María no hay nadie. Nadie va a poder hacer lo que ella hizo. Entonces, lo que podemos hacer es una construcción colectiva para que eso siga teniendo la fuerza que María le dio. Esa es la convicción que tengo. Compañía en cuerpo tiene que ver con eso. ¿Qué proyectos a futuro tiene el estudio María Fuchs y la compañía en cuerpo para los próximos años o para el año que viene? Bueno, el estudio está fortaleciendo cada vez más la formación, se están dando, además de los seminarios que son prácticos y teóricos, que eso también es nuevo porque antes solamente era práctico. Hay módulos de teoría en donde investigamos y trabajamos sobre la historia de María y seguimos profundizando más porque María hizo mucho y trabajó mucho en diferentes ámbitos, además, entonces hay un montón por comprender. Y eso por un lado, hay una intención siempre de homenaje hacia María. De todas las formas estamos como homenajeándola constantemente. Tanto en clases como en creaciones, ¿no? La compañía en cuerpo tiene para el año que viene un proyecto de espectáculo. También está el proyecto que tenemos que se llama Crea tu propia performance, que es justamente el desarrollo de la creación colectiva. Es un trabajo muy intenso porque después de varios encuentros de composición las personas se juntan a crear y es interesante, ¿no? Encontrarme a crear con alguien que solamente veo en clase o que es un desconocido prácticamente, todo lo que puede surgir y emerger, todo lo que no sabemos que puede emerger. Y bueno, vamos a continuar en ese transcurso ahí. Siempre hay para hacer. Hay objetivos, hay proyectos, pero también está la flexibilidad de saber que tenemos que encontrar, ir con un movimiento que no es propio, sino que está vinculado a lo social. Entonces todo esto que tenemos como deseo hay que empezar a ver cómo se implementa y como dice María, el tiempo del cuerpo no es igual al tiempo del deseo, así que tenemos que ir en diálogo con eso para que el deseo se haga cuerpo y se cumpla. ¿Dónde se entera la gente de las propuestas que haya? Bueno, tenemos el estudio María Fuchs, ahí nos pueden encontrar todos los trabajos que hace el estudio. Redes sociales, Instagram, Estudio María Fuchs. Facebook, así. ¿Qué más? Y después la compañía En Cuerpo, que se escribe todo junto, se escribe En Cuerpo todo junto. Ahí también nos encuentran todo el material, tanto en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Esas cosas. Y todos esos lugares. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Ana. A ustedes por el espacio. No, al contrario. Y bueno, invitamos a la gente a que se acerque al estudio, sí, que no es lo mismo, si bien desde la palabra uno puede tener una primera aproximación, pero no es lo mismo escuchar sobre lo que pasa ahí que vivenciarlo. Así que invitamos a todo el mundo a que se acerque. Muchísimas gracias. A vos. Hasta la próxima.